agrónomo soy, agrónomo soy. Llamamos ahora al agrónomo Silvestre de León, quien fue expresidente de AMPA y organizador del primer congreso de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios en febrero de 1980. Don Silvestre, a su vez, presentará el libro Apuntes sobre la vida de la AMPA. Adelante, don Silvestre. Y de manera íntegra, ¿no? Porque hay fracciones que entran en crisis, pero esta vez de manera íntegra. No, es un autoelogio. Yo quiero, en primer lugar, referirme, porque realmente esta asistencia a veces eleva las emociones de uno, y convertir, o que convirtamos esta puesta en circulación del libro de Alfonso, sobre todo en el concepto de apuntes, quiero hacer énfasis después de eso, en el concepto de apuntes, que convirtamos esta puesta en circulación de ese libro en un homenaje a todos los que están aquí presentes y a todos los agrónomos que han luchado y que siguen luchando con las causas que tienen que ver con sus intereses, pero que también extienden sus vínculos de la lucha más allá de sus propios intereses. Y me refiero a intereses que tienen que ver con compromisos con el pueblo dominicano, que es lo fundamental, compromiso con el pueblo dominicano. Ni siquiera digo compromiso con la nación, porque puede diluirse el concepto. Hablo de compromiso con el pueblo dominicano. Y este homenaje, ojalá se convierta, o sea, convirtiendo el tracto de circulación en homenaje, ojalá se convierta este homenaje en un compromiso, tanto de los que estamos aquí presentes, como de los que no pudieron, por alguna razón no pudieron venir, lo convirtamos en un compromiso que vaya más allá de lo que es la defensa de los intereses de los profesionales agrícolas. Recalco mucho este pensamiento porque estamos viviendo una gran situación, y yo la considero así, una gran situación de crisis en el país, sobre todo de crisis ética, que es lo más grave de todo. La pérdida completa de la vergüenza, la pérdida completa del sentido de la palabra. Ya nadie se avergüenza porque le digan ladrón. En una época, decirle ladrón al hijo de un vecino había que matarse, porque era realmente un insulto. Ahora la gente se sonríe y después que tú le das para le dicen, y tú pendejo, y tú pendejo. De modo que quiero aprovechar esto para que convirtamos en un homenaje, y el homenaje en compromiso. Quiero agradecer esta oportunidad que me brinda Alfonso al poner el libro en circulación, para referirme a cosas más de contenido que de cronología, y quiero aprovechar la tribuna para eso, porque si no, no tendría mucho sentido para mí tampoco, y creo que para él. Agradecerle a esta invitación, agradecerle también la invitación al presidente Severino, porque me deja expresarme. Yo creo que eso es un gran reconocimiento al Comité Ejecutivo Nacional actual, en su diversidad en términos de representaciones partidarias. Agradecerle también la apertura de que podamos oír voces. Yo creo, una cosa que yo le pregunté a Alfonso cuando ya me hizo la entrega final del libro, es si no se había manifestado algún tipo de censura con relación a los contenidos, porque hoy día también está de moda la censura. Hoy día está de moda la censura, y está de moda de tal manera que se compra el silencio. Los periódicos venden más por lo que no dicen que por lo que dicen, y cuando dicen exactamente por lo que lo compraron.
Es una forma indigna. Yo diría que en nombre de Alfonso voy a agradecerle al Comité Ejecutivo y a Severino que no hubo censura, que las cosas están ahí, gústele o no le guste a quien se sienta señalado en las cosas del libro. Pero pienso que hay que tener la valentía, cuando se habla de relatos históricos, hay que tener la valentía de presentar las cosas. Y es cierto que las cosas se presentan con el sello de quien la presenta, pero de eso se trata exactamente, de no querer aparentar neutro, de tomar posición con lo que se escribe y de tomar también posición actuante con lo que uno habla. Hoy día hay, yo diría, muchos dominicanos y dominicanas que no aparecen militando abiertamente, pero podemos estar seguros que hay ya cientos de miles de dominicanos que aparentemente estando pasivos están militando en las, digamos, en las causas que tienen que ver con que este país avance. En esta puesta en circulación obviamente tendríamos que referirnos al autor, Alfonso, es decir, esto no surge solo, surge de un cerebro, de un ser histórico que se vincula con una determinada realidad y que con esa determinada realidad camina conjuntamente y hace sus reflexiones y sus abstracciones sobre la vida que ha vivido y manifiesta con eso sus compromisos. De modo que es difícil hablar del libro y no asociarlo justamente a la persona que lo escribe. De igual manera, el libro tiene un objeto, y el objeto de este libro es presentar la historia o los datos o las incidencias o los acontecimientos de una organización que forma parte de la historia dominicana. Forma parte de la historia dominicana en un momento con grandes compromisos políticos, a lo cual quiero referirme posteriormente. Grandes compromisos políticos, no necesariamente, yo no quiero reivindicar el compromiso partidario de ninguna manera. El compromiso político, yo cuando me refiero al compromiso político, siempre estoy pensando en el pensamiento de Duarte. En el pensamiento de Duarte, que implica cosas más allá, hablar de eso, que simplemente los compromisos que tienen que ver con objetivos partidarios. Porque al fin y al cabo los partidos desaparecen, se van transformando, de lumbreras de honestidad se convierten en cloacas y así van degenerando. De manera que no me refiero a ese tipo de situación. Entonces, yo en Alfonso veo una persona que ha mantenido el eje principal de lo que son principios mínimos de vida a los cuales debemos aferrarnos. Yo siempre he dicho que uno debe dar testimonio de seriedad el último día que ya está a punto de morirse, ¿no? Porque en definitiva uno puede cometer errores hasta el borde del sepulcro. Pero hasta donde yo conozco a Alfonso hasta ahora, es una de las personas que yo puedo decir que es respetable en términos de que se mantiene adherido a principios que tienen que ver con los intereses del pueblo dominicano. Recuerdo una anécdota, porque así fue como lo conocí, estando yo trabajando en Yamasá, era justamente presidente del AMPE en ese momento, él en su motor y yo en el mío, una cosa que parece insignificante, ¿no? Pero siempre me llamaba la atención el dinamismo y la fogosidad de Alfonso. Y yo no sé por qué yo lo asociaba en términos físicos a que él andaba siempre en el motor. Quizás no se recuerda, pero yo lo observaba así, en la punta del asiento de adelante, como el que quiere llegar y apearse rápido del motor. Sí. Entonces siempre son imágenes que a uno se le quedan y que uno lo asocia a la actitud de la gente. Es decir, quiero llegar y apearme rápido del motor, ¿no? Y llegaba, como todos llegábamos en nuestros motores y bajábamos.
En esa época, en Yamasá, que ustedes saben, eran los momentos de grandes compromisos políticos. Alfonso tenía una militancia en el PCD en ese momento, y yo tenía una militancia en el reciente Partido Comunitario del Trabajo, poco después de la transformación. Había otro compañero, Darío, ¿no?, que era del Pacoreo, creo que hoy es pastor evangélico, Darío, algo así. Pasó de Pacoreo a pastor evangélico, no sé si testigo de Jehová o algo así. Y claro, yo no conocíamos más gente, o yo no conocía más gente, pero sí me sentía espiritualmente al lado de Dios, a pesar de que teníamos contradicciones desde el punto de vista político, uno en el PCD, otro en el Pacoreo y yo en el PCT en ese momento. Yo creo, salvo el caso de Darío, creo y puedo señalarlo que Alfonso se mantiene con esas grandes preocupaciones todavía, y lo refleja aquí en los apuntes, es decir, lo refleja no solamente cuando hace narrativas cronológicas. Me excusan si me extiendo demasiado, ¿no? No toma distancia narrativa con hechos que acontecieron, sino que entra también en externar su pensamiento y su toma de posición respecto a cosas que sucedieron. Yo quiero resaltar un aspecto, ¿no?, de esto, porque falta mucho todavía en este sentido, y es resaltar el aspecto de que cuando se escribe una obra de esta naturaleza, uno está colocando un sello, es decir, uno está estampando un sello de su ser, de su personalidad en lo que escribe. Y ya esto, por más que él varíe su conducta, ya él no puede devolver esto, ¿no? Ya se escribió. Eso ya se escribió. Es decir, ya no estamos hablando de una oralidad con la que nos acostumbramos a contar historias, sino que quedó escrito. Yo quiero resaltar ese aspecto de Alfonso, porque se dedica mucho a eso, y creo que los agrónomos, yo tengo grandes deficiencias en eso, pero creo que los profesionales agrícolas, agropecuarios, deberíamos preocuparnos por narrar nuestros acontecimientos, narrarlo, poner nuestro sello, no importa. Narrar aún las cosas pequeñas que nos sucedan, y narrarla, es decir, narrarla por escrito en el momento en que sucede, porque después se van desdibujando y pierden fuerza. El cerebro realmente va en las redes neuronales, va recolocando lo que uno cree fueron acontecimientos, y terminan realmente convirtiéndose muchas veces en caricaturas de los acontecimientos. Hay que escribirlo. Y yo creo que conjuntamente con esto, ese compromiso, yo creo que quiero resaltar también, junto con esto, el caso de la compañera Inés, que fue la primera que saca unas notas sobre la historia, o sobre la vida, o los acontecimientos de la asociación. ¿Y qué significa eso? Que ya todo el que quiera opinar, decir algo, ya tiene aquí una referencia, ¿no?, sobre esto. Miren, para no entenderme demasiado, yo quiero hacer acotación aquí de un par de párrafos que escribe Alfonso, para no entrar en muchos detalles. En la página 6, toda institución nace en un contexto determinado, político, social, institucional, económico, cultural, geográfico, con unos propósitos específicos. Sus organizadores tienen una idea y una manera de ver las cosas, un método de trabajo, una visión de futuro alrededor de la organización que surge. Y cuando se trata de un colectivo de personas relativamente amplio, con nivel social académico parecido, entonces al mismo tiempo hay núcleos de miradas distintas, que aunque no se pongan de manifiesto al instante,
sí luego se van a desarrollar las diferencias y las contradicciones y hasta las ambiciones o intereses particulares. Y no es de dudar que hasta la separación o divisiones. Ambiciones o intereses particulares. Miren, yo quiero hacer énfasis en esto porque la AMPA presenta actores que han tenido diversas actitudes. Creo que una figura señera es la figura de Almanzar, O'Neill, que anda por ahí. Sin esa delegación norte, el primer congreso no hubiera echado hacia adelante. Tengo que admitirlo. Nosotros nos propusimos con el primer congreso una estrategia que tenía que ver sobre todo con una visión de frente. Queríamos apoyar el fortalecimiento de Sinomape, crear la estructura fuerte de los empleados administrativos del ministerio, fortalecer el AMPA para crear una estructura de frente, porque la AMPA por sí sola o los profesionales agrícolas no tienen capacidad dentro de las relaciones sociales de producción dominicana, capacidad de crear crisis. Para negociar, usted tiene que ser capaz de posicionarse, y para usted posicionarse tiene que ser capaz de crear crisis. Y nosotros decíamos en ese momento, hay que hacer un congreso que reposicione a la AMPA con esas capacidades. Y por eso nos metimos en lo que fue todo el movimiento que se estaba creando en ese momento alrededor de la CGT, para hacer todo un trabajo que diera con una mayor ampliación de esfuerzo en el sector de los trabajadores, con la inclusión de sectores profesionales. Trabajamos al lado del Colegio Médico, la AMD en ese momento, del ADP. Es decir, teníamos una visión de frente, porque entendíamos que nuestros intereses particulares como profesionales agrícolas eran intereses, como siguen siendo hoy, totalmente intereses vinculados al devenir del pueblo dominicano. Y yo creo que sería una mezquindad un gremio pensar que puede pensar su futuro al margen del futuro del pueblo dominicano. Cuando la AMPA se divide, una de las de la AMPA se divide cuando se forma la área, que es el compañero de los ingenieros agrónomos. Una de las cosas que yo le decía era que el ser profesional no es necesariamente una colocación automática dentro de un sector social, sino que es una condición de ascenso social, y que las relaciones sociales de producción son las que en definitiva te van permitiendo tú determinado ascenso social, no simplemente el título. La prueba de eso es que hoy día muchos compañeros ingenieros agrónomos de verdad, al margen de que tengan el código en la área, siguen pasando mucha penuria. Lo que significa que no tiene que ver necesariamente con el título, sino con las relaciones sociales de producción en manos obviamente de sectores dominantes que dirigen la estructura hacia sus intereses de clase. Y esos análisis de clase siempre deben estar presentes y no deben perderse nunca. Bien, en ese contexto, esa figura del Almanzar, retomo, resulta ser una figura clave para ese primer congreso, totalmente clave. Sacamos adelante el primer congreso en un momento crítico con los compañeros de la delegación norte. Hicimos una reestructuración organizacional de la AMPA, es decir, cambiar de presidente a secretario no era simplemente un cambio de nombre, implicaba pasar a una estructura más democrática. El presidencialismo siempre resulta ser una tendencia contraria al parlamentarismo, una tendencia concentradora del poder, como la que tenemos hoy día. Los poderes en manos de una sola persona. Nosotros queríamos negar eso, no una AMPA en manos de un presidente, una AMPA en manos de posibilidades y de decisiones y de estructuras colectivas de decisión realmente. Entonces, quiero reseñar que fue una figura clave, Almanzar, para la AMPA y del pueblo de Motrón en los años subsiguientes, cuando
dio un ascenso de pasar de la militancia de la AMPA a compromisos ya abiertamente político-partidarios. Creo que fue una figura que hay que resaltar. Pero ese es el lado positivo de la AMPA, como otros compañeros que han pasado por la dirección, ¿no? Resalto la figura de AMPA, de Almanza, porque es una figura señera, ¿no?, en la historia de la asociación. Pero también hubieron situaciones críticas en la asociación. Óyeme, gente que convirtió a la asociación en un pedazo de plátano para venderlo, en una batata, en una vaina cualquiera, escúchenme la palabra, para venderla. Y eso es indignante. A mí eso, todavía al día de hoy, esa vaina me indigna. Que gente usó a la asociación para negociarla. Yo le decía a Alfonso que me parecía un poco extraño lo que aconteció, sobre todo en el caso de Víctor Hernández. Un poco extraño. Escúchenme lo que tenga, parcelado y todo eso. Me resultó un poco extraño porque desdibuja todo el trayecto de construcción de la AMPA y pasa, de estar reseñado aquí, pasa vertiginosamente de ser una persona cuasi anónima o anónima al comité central del PLD, saltándose los llamados filtros internos, como eran los círculos de estudio del PLD. Siempre a mí me llamó la atención cómo fue eso posible, pasar del anonimato al comité central, cuando hay gente de méritos partidarios. El caso de Leandro, el caso de Serrano, otro caso de Leandro, Serrano, gente que tenía vida hecha sobre eso, que había detrás de eso, y pasa vertiginosamente del comité central del PLD al directorio del Partido Reformista. Son cosas extrañas, ¿no? Hay mucho para reflexionar sobre eso. Está aquí reseñado esto, y son cosas para reflexionarla muy seriamente. Miren, hay muchas cosas sobre las que hablar aquí, ¿no? Yo llamo a la dignidad, a que los dirigentes que surjan en la AMPA, los que van a surgir, no conviertan a la asociación en un pedazo de yuca para llevarla al mercado. Que mantengamos el compromiso a favor de los intereses de los profesionales, pero siempre vinculando estos intereses al devenir de la nación dominicana. Siempre. Yo no quiero extenderme mucho, pero quiero hacer, vuelvo y digo, no, ya 2 veces que lo digo. Quiero hacer solamente, van 2 veces. Miren, 2 preocupaciones que salen aquí, sobre esto. 1, la desprofesionalización de los agrónomos, de los profesionales, la desprofesionalización. Hay un proceso profundo de desprofesionalización de de todas las denominaciones dentro de la profesión de la agronomía. La desprofesionalización está íntimamente vinculada, es verdad, a la responsabilidad individual, pero profundamente vinculada a la estructura social de un país. En estos días dijo el secretario de Agricultura que si el ministerio, y ya lo dijo Balaguer también otra vez, porque el ministerio separaba, la agricultura sería igual. Y es la estructura política del país la responsable de que haya habido una profunda desprofesionalización. Es decir, hacer ciencia en el campo no es algo que ha sido preocupación de las autoridades dominicanas, de ninguna. Parece que son otros intereses foráneos los que están estructurando lo que debe ser la agropecuaria nacional. Y de esto sí hay informaciones, ¿no? El futuro de la agropecuaria no se decide allí en el ministerio, se decide en embajadas. Todo el mundo sabe que el futuro de la agropecuaria se define y se determina en la embajada norteamericana. Aún es un secreto eso para alguien. Ahí es que se determina eso. Entonces, son todos poderes que son responsables de la desprofesionalización de este sector. Yo quiero mencionar otro aspecto, otra reflexión que quiero dejarla.
es así como mencioné el de la desprofesionalización, el problema de la despolitización. Estamos cambiando la partidarización por la politización. Yo sostengo que, contrario a lo que la mayoría dice, a la AMPA hay que politizarla más todavía. No partidarizarla, politizarla más. Y lo digo con todo el movimiento social. Trabajo mucho en organizaciones de base campesina, a los compañeros de Colamuca se lo digo. Hay que politizar esto más todavía. Precisamente porque no estamos politizados, es que nos pisotean los de arriba. Porque hay dos formas de participar en política. O usted participa en política y no hay forma de excluirse, como ejecutor, como actor en primera línea. O escúcheme la palabra, usted participa como político en términos de ser un pendejo, porque lo usan. Si nosotros no participamos activamente en política, vamos a estar en el sector de los pendejos que nos utilizan. Entonces hay que politizar. Yo quiero terminar con estas dos reflexiones nada más, no quiero detenerme mucho. Hay que trabajar por la profesionalización y hay que trabajar por la politización del gremio. Por la politización del gremio. Gracias, Alfonso, gracias al Comité Ejecutivo de la Pinceladas así del libro Apuntes sobre la vida de la AMPA